Bueno, vamos a ver entonces el manejo de la herramienta LibreCAD. Debido a que AutoCAD es un programa pesado y de pago, y dado que en tecnología en electricidad necesitamos algo muy básico, entonces una herramienta que puede sustituir a AutoCAD es LibreCAD. Es un software libre, es fácil de instalar, no pesa más de 30 megas y tiene todo lo que necesitamos para la elaboración de planos arquitectónicos y la construcción de símbolos eléctricos. Entonces, una vez que está instalado, va a quedar aquí un icono en el escritorio, como lo pueden ver. Basta simplemente hacer doble clic en él. Cuando ustedes lo abran por primera vez, se les va a abrir una ventana donde ustedes deben especificar, entre otras cosas, por ejemplo, en este caso, las características. Yo voy a devolver aquí el programa a su estado inicial como llega de fábrica. Entonces, no voy a explicar lo que voy a hacer acá, simplemente voy a realizar lo que ustedes ven. En este caso vamos a ver aquí el color negro. Listo. Perdón, es acá. Listo, ok. Vamos a ver opciones, preferencias de LibreCAD. Vamos a ver colores de fondo. Ahora sí. Bueno, así es como viene la primera vez. Y antes de abrirse de esta manera, viene una ventana de configuración donde usted le pide, entre otras cosas, por ejemplo, cuáles son las unidades de medida que quiere exponer, cuál es el idioma de los comandos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, cuando ustedes vean eso, acá, van a ver entonces los valores por defecto. Por ejemplo, aquí los escogidos son metros. En cuanto a la apariencia, por ejemplo, que el idioma del menú, ustedes pueden escoger cualquiera de estos. En realidad no hay mucho cambio cuando uno cambia el español de un país a otro, ¿no? Es más cuestión de orgullo nacional que de algo efectivo. Entonces, vamos a reiniciar a ver qué obtenemos. Noten que si ustedes retroceden la grabación, no hay diferencias entre lo que vimos acá. Es decir, el menú no ha cambiado para el idioma que se coloque, es más cuestión de, como les decía, orgullo nacional. Pero esta es la pantalla que obtenemos primero en LibreCAD. Esto está instalado en Windows 8. Bueno, una vez que vemos esto, lo segundo que ustedes tienen que darse cuenta aquí es que existen una serie de elementos clásicos en cualquier ventana de Windows, como por ejemplo la barra de menú. En archivo están las funciones normales que están para manipulación de cualquier archivo, como para generar una nueva plantilla, para generar un nuevo archivo, para hacerlo desde una plantilla preestablecida, como aquellos dibujos que tienen un marco donde se colocan datos como el nombre, la institución, etcétera, ¿no? Abrir un archivo ya existente, guardarlo, etcétera. Tenemos la posibilidad de imprimir o de hacer una impresión previa antes de imprimir el programa, así como archivos recientes que se hayan hecho. Entonces, una vez que ustedes configuren la interfaz en español, esto es todo lo que van a obtener. Realmente no hay mucho más que se pueda hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que uno podría trabajar es cambiarle el fondo de la pantalla. Ustedes ya vieron cómo se hace. A través de las herramientas que están disponibles aquí en el menú opción, yo puedo seleccionar las preferencias de LibreCAD y cambiar, entre otras cosas, por ejemplo, el fondo. Ustedes se van acá donde dice fondo, seleccionan el color blanco, es el que aparece como FF, o si ustedes tienen dudas, se van acá y lo seleccionan directamente y miren que aquí se genera el código del color. Entonces, ustedes seleccionan el color deseado. Por ejemplo, yo le doy clic en OK, le damos aquí otra vez OK y ustedes ya ven el cambio ahí. Van a notar entonces que se ven unos puntos. No sé si la resolución de la grabación les permite observar que vienen unas cuadrículas y dentro de esas cuadrículas hay unos puntos que están distribuidos matricialmente y equidistantes entre sí. Están distribuidos de a 10 puntos por longitud. Entonces, de esta cuadrícula que se ve acá con esta línea punteada, admite una longitud de 10 puntos por 10. Entonces cada punto es la décima parte, o cada punto, distancia entre dos puntos adyacentes, es la décima parte de la distancia entre los extremos de estos cuadrados de la cuadrícula, básicamente. Notarán que en la pantalla también aparece
una cruz de color rojo, porque como todos los programas CAD, de diseño asistido por computador, se caracteriza porque la ubicación de los puntos en pantalla obedece a una denominación de coordenadas rectangulares. Es decir, tenemos un eje X, que es el que va en sentido horizontal, y un eje Y, que va en sentido vertical, y se cruzan aquí donde está la cruz roja. Entonces aquí podemos ver el cruce de los dos ejes. De tal forma que cuando uno va a ubicar un punto, aparecen inmediatamente las coordenadas justamente acá donde ustedes lo pueden ver. Entonces, por ejemplo, aquí, noten que estos puntos de acá, a medida que yo muevo el cursor, van a cambiar los valores. Ustedes se dan cuenta ahí, ¿no? Es decir, pueden ver ustedes cómo a medida que yo me muevo, ¿no es cierto?, hay un cambio porque cambia la posición. Y en la medida que yo me acerco a este punto crítico, yo estoy tomando valores que se acercan a cero. En este caso, estoy exactamente en el lugar, en el origen del sistema de coordenadas, básicamente. Bueno, entre otras cosas, de igual forma, uno también puede usar sistema de coordenadas, y de hecho así se hace para poder dibujar los objetos. Resulta más efectivo haciéndolo por sistema de coordenadas. Entonces, vamos a hacer de una vez algunos ejercicios básicos que nos van a permitir realizar los dibujos o tener una preparación básica para empezar a hacer un ejercicio. Hay muchos otros videos que hacen la explicación mucho más detallada de las funciones y explican. Yo voy a hacer un ejercicio de una vez para mostrar que no se requieren muchos conocimientos para empezar a dibujar. Eso sí, hay que tener un buen entendimiento de las coordenadas cartesianas. Ahora, uno puede cambiar la escala con que se visualiza. La idea es que cuando uno genere planos, los planos tengan una escala lo suficientemente buena para poder visualizarla en pantalla, ¿no es cierto? Que uno pueda ver, por ejemplo, una planta, un plano de planta, donde la distancia y el elemento en general quepa dentro de la pantalla. Pues bien, por ejemplo, si ustedes ubican el cursor en el origen y se van al extremo de la cuadrícula, acá por ejemplo en la intersección de dos cuadrículas, notarán que el valor aquí, la coordenada en X es el valor que aparece a la izquierda, la coordenada en Y es el que aparece a la derecha. En la parte de abajo está el mismo sistema de coordenadas, pero en polares. Estas son coordenadas polares, donde se da la longitud y el ángulo. La longitud y el ángulo de la línea que va desde el origen hasta el punto donde uno coloca el puntero. Entonces, en este caso, aquí estoy más o menos en el origen, aproximadamente en 0, 0, ¿no? Ahora, si me desplazo con el puntero hasta la intersección de la cuadrícula siguiente a la derecha, notarán que la distancia que aparece ahí es de 100. Noten que en ese punto la coordenada es 100,0.25. Voy a tratar de dejar en 100,0. Es difícil porque es bastante delicado, ¿no? Ahí está. Logré dejarla en el punto de coordenadas 100 en X, o sea, 100 a la derecha, y sin avance en sentido vertical, o sea, en 0. Bueno, entonces, si yo quiero ver un plano de planta, yo debería tener la posibilidad de poder visualizar en pantalla todo el elemento que compone, digamos, un plano de planta. Entonces, dos cosas. Para poder manipular la escala, basta con mover la perilla, la rueda del mouse. Si ustedes están utilizando un mouse, simplemente es girar la perilla hacia arriba, les permite un zoom mayor, es decir, que la distancia entre puntos que se ven en pantalla se hace menor, ¿no? Por ejemplo, aquí noten que automáticamente las cuadrículas aparecen, conforme yo voy cambiando la escala, las cuadrículas aparecen. La idea es mantener el punto indicador del origen del sistema de coordenadas siempre visible, ¿no? Entonces, si yo quiero mover la pantalla, desplazarla para ubicar ese origen en un lugar conveniente al dibujo, entonces basta con que opriman la rueda del mouse, oprimirla, no moverla sino oprimirla. Aparece entonces el cambio del cursor en forma de mano y ya pueden moverse libremente a través de él. Entonces, la idea es que ustedes ubiquen el cursor en el origen de ser posible y muevan la rueda para la escala que requieran, ¿no? La idea es que no desaparezca de la pantalla la escala. Entonces, el objetivo mío es que no desaparezca el mouse. Si yo me ubico por acá, desaparece, ¿no? Porque la ampliación siempre hace con respecto, tomando como punto central donde esté el mouse ubicado, y a partir de ahí hace la ampliación. Por eso trato de hacerla con respecto al origen del sistema de coordenadas. Listo, entonces noten que aquí ya la escala ha cambiado, de tal forma que aquí, por ejemplo, la distancia de la cuadrícula
es mucho menor. Estamos hablando ya nos movemos incluso en unidades o en centésimas de unidad. Bueno, aquí por ejemplo ya tenemos 10. Esta es una escala apropiada. Vamos a dejarla acá. Ok. Vamos a tomar nuestro plano de planta desde acá. Listo. De esa manera entonces noten que aquí ya me puedo mover de tal forma que cada cuadrícula representa un metro, ¿no? Cada cuadro completo es un metro. Y cada punto está ubicado a 0.1 unidad. Y las unidades representadas, esas se configuran aquí en opciones. Es decir, en este caso yo ya he configurado para que los valores por defecto correspondan a metros. Las unidades se dan en metros. ¿Listo? No tengo que cambiar nada, pero ustedes pueden cambiar si quieren las unidades y pasarla a otros valores. Uno podría, por ejemplo, si usted quiere dibujar planos muy grandes, ya tendríamos que utilizar, por ejemplo, algo como kilómetros, ¿verdad? O elementos más grandes todavía, gigámetros, hectómetros, hasta incluso podremos trabajar en unidades astronómicas. O si uno le quiere dibujar elementos más pequeños, ¿no? Entonces utilizaríamos, por ejemplo, centímetros, sería una buena opción, pulgadas o el sistema. Nosotros vamos a trabajar en sistema decimal, entonces vamos a dejarlo en metros, que ya estaba ahí. Vamos simplemente, y ahora ya cada uno de estos cuadritos representa metros. Otra de las cosas que sería bueno configurar es la escala decimal, pero lo haremos después. Entonces ya he configurado yo debidamente la escala con la que se va a visualizar el elemento acá. Es decir, estoy viendo que cada cuadrícula tiene un metro de lado, por lo menos en esa escala a la que estamos trabajando. Bueno, entonces a partir de esto vamos entonces a trazar nuestro primer elemento. Entonces ya hemos definido la escala, vamos a trazar nuestro primer elemento y vamos para ello a ubicar acá la primera entidad. Entidad es cada uno de los elementos geométricos individuales que tienen una serie de atributos a partir de los cuales se puede graficar. Por ejemplo, una línea se puede graficar de varias maneras. Si ustedes hacen clic acá, les van a aparecer las siguientes opciones. Entonces, aquí una opción es trazar una línea a partir de los puntos o un segmento de recta a partir de los extremos. O un segmento, una semirrecta, es decir, que tiene un punto de inicio pero no un final, a partir de un punto y de un ángulo que se puede definir. O podemos generar un semieje horizontal o un semieje vertical. De igual forma podemos generar rectángulos. Empecemos por lo básico. Generemos un segmento de recta a partir de dos puntos. Ustedes hacen clic acá y lo primero que van a tener entonces es que el cursor cambia de forma. Mire la forma que adopta, ¿cierto? Entonces aquí aparece un cursor donde yo puedo seleccionar en qué punto lo voy a colocar. Entonces, por ejemplo, ahí está. Una de las cosas es que aquí yo ya lo tengo ajustado para que los puntos seleccionen elementos dentro de la grilla. La grilla son el conjunto de cuadrículas y puntos a partir de los cuales se puede ubicar, ¿no? Uno puede, o originalmente el programa viene de esta forma, o sea, así, deshabilitando estos dos. Cuando eso ocurre, entonces ustedes pueden ver que los valores del punto coordenado pueden tomar incluso hasta 10 milésimas de unidad, ¿no? Entonces es difícil, por ejemplo, ubicarlo exactamente en la posición 0, 0. Si yo lo quiero ubicar, por ejemplo, aquí en la posición 1,0, entonces resulta difícil porque cualquier movimiento se desvía por milésimas, incluso por 10 milésimas, ¿no? Para que eso no ocurra y para que los puntos de ubicación correspondan a los que están en la grilla, me refiero a los puntos que ven en la pantalla, entonces activamos aquí. De esa forma, entonces los puntos automáticamente se fuerzan a ir a esta posición que es el que esté el punto en la grilla. Noten que solamente se toman puntos de la grilla, ¿no? Es decir, solo puedo tomar distancias enteras de 0.1 en saltos discretos de a 0.1 unidades, por ejemplo acá. Entonces listo, selecciono el punto inicial en 0, 0, es decir, el sistema, el origen del sistema de coordenadas, hago clic en ese punto, luego, por ejemplo, vamos a ver si nos movemos, por ejemplo, aquí a 9, es decir, noten que ahí exactamente la posición del cursor es 9,0, listo. Ahí ya se genera la primera recta. Esa es la primera recta, ¿no? Y noten que automáticamente queda habilitado, ese punto final se convierte en el punto inicial de un nuevo segmento de recta que yo puedo definir ahora. Entonces ustedes pueden
en este caso, de igual forma, por ejemplo, vamos a reducir la escala para que quede, en este caso, a ver 6, a ver si puedo darle 6. Entonces voy a utilizar la capacidad de movimiento para ubicar, en este caso, para que tenga 6 de longitud. Ahí está. Es decir, que la altura de este rectángulo, de esta línea, sea 6. Listo. Si yo quiero hasta ahí dibujar, simplemente le doy a la tecla escape, y hasta ahí traza, ¿no? Entonces notemos que aquí ya me ha dibujado un elemento. Entonces ven acá, y este elemento constituye precisamente dos líneas perpendiculares entre sí. La una tiene una longitud de 9 unidades, que en este caso representa 9 metros, porque esa es la escala que yo configuré desde las opciones o preferencias de LibreCAD, mientras que la vertical tiene una longitud de 6 unidades o de 6 metros, estaremos representando ahí. Listo. Bueno, entonces, si yo lo que quiero es, por ejemplo, acotar, o sea, acotar estas distancias, haría lo siguiente. Entonces, ahora me voy a este símbolo. Este símbolo es para hacer acotaciones, para acotar. Acotar es indicar la medida de longitudes o de dimensiones. Entonces, si hago clic acá, se me van a abrir estas opciones. Estas diferentes opciones me permiten generar cotas, es decir, indicaciones de longitud dependiendo del elemento que uno vaya a dibujar. Entonces, por ejemplo, como he trazado dos líneas, una horizontal y otra vertical, entonces voy a empezar por dar la cota horizontal. Entonces voy aquí. Al seleccionar ese elemento, entonces yo tengo que seleccionar un elemento vertical, como esta línea. Entonces selecciono este extremo y luego selecciono este extremo. Y ustedes van a ver que se genera esta indicación de medida, ¿verdad? Pero noten una cosa, esa indicación es mucho más grande, incluso no parece ser bien ajustada a las dimensiones del elemento, ¿verdad? Bueno, no hay problema. Si usted lo que quiere es mejorar, simplemente hagamos lo siguiente. Le damos escape y escape también aquí. Nos vamos a opciones. En este caso le damos clic acá donde dice preferencias del dibujo actual. Eso es en inglés. Entonces vamos a... y esperamos que eso nos abra la ventana. Bueno, y aquí busco donde dice cotas. A ver, aquí dice que la altura del texto es 2.5 metros, o sea, es en unidades el valor que está ahí. Hay dos formas. Cambio el valor dado acá, de tal manera que la cota ocupe una posición menor, por ejemplo un 0.5, y automáticamente ya toma la escala, ¿no? Otra forma es cambiar la escala general. La escala general me permite manipular, es decir, que la distribución tanto del tamaño de la flecha como del texto cambie, o sea, dejar aquí los 2.5, una opción es esa, 2.5, y manipular la escala. Si yo manipulo la escala, ¿no? La escala general, y lo cambio a 0.2, entonces quiere decir que la longitud va a ser 0.2 o 20% de los valores en longitud que tenía originalmente. Entonces le damos clic en OK, miremos aquí, escala horizontal, seleccionamos este aquí y noten que ya el tamaño de la fuente es mucho menor, ¿no? Ya parece más ajustado a esto. Ustedes pueden reducirlo más si quieren, ¿no? Eso se puede hacer. Entonces yo puedo, en caso tal, yo puedo volverme a meter acá en preferencias del dibujo, voy a cotas y cambiar, por ejemplo, este valor. Aquí tiene unos valores predeterminados y vamos a ver qué ocurre ahí. Entonces vuelve y juega. Vamos a la cota. Y ahora sí. Entonces ahí ya tenemos esa opción. Si yo quiero, miren que la ubicación del elemento de la cota solo adopta las posiciones determinadas por la grilla. Si ustedes quieren un movimiento o acercarlo de una manera más fina, aumenten el tamaño de la pantalla hasta que aparezca una nueva cota y ahora ya se puede mover el elemento por ahí y dejarlo acá. ¿Listo? Ahí está. Otra cosa, resulta que aquí la cota, como ustedes pueden ver, la cota en este caso tiene muchos elementos decimales. Lo usual es que cuando uno trabaja con distancias, ¿no? En lotes estemos hablando de metros y de máximo centímetros, ¿no? Entonces, para lograr una mejor cota, vamos otra vez a opciones, preferencias del dibujo actual y simplemente
Vamos a la parte donde dice los decimales, la precisión decimal está aquí. A ver, aquí está. Precisión angular no, yo estoy buscando es precisión lineal, aquí. Precisión lineal y seleccionamos la opción con 2 decimales para que lo que venga después del punto represente la cantidad en centímetros, ¿no? O sea, centésimas. Y noten que automáticamente la cota adopta esta posición. Listo. Ya pueden entonces hacer lo mismo acá. Entonces ahora nos vamos a cotas y seleccionamos la escala vertical para poder tomar la cota de este elemento. Ahora, por ejemplo, si yo lo tomo así, desde este extremo hasta acá, haciendo clic, se me genera esta cota. Recuerden que si yo quiero manipular las distancias mejor, entonces aquí ya podemos generar eso. Aumentando, ¿no? Ahí está. Hemos generado esas medidas. Bueno, ahora el concepto de capas. El concepto de capas es algo a partir de lo cual uno puede trabajar para lograr, por ejemplo, manipular efectos a la hora de imprimir. Es decir, las capas son más o menos equivalente a lo que se hacía en la animación antiguamente cuando esta se hacía a mano. Y era tomar hojas de acetato transparente y sobre esas hojas pintar. Entonces, se pintaba el fondo, ¿no? El fondo que no cambiaba durante una grabación. Y la animación de los elementos de los personajes se hacía en una lámina de acetato superior que se montaba sobre la anterior. De tal manera que los personajes que se mueven y el paisaje fijo en el fondo quedaban en 2 láminas que se superponían. Aquí podemos decir que lo mismo, se pueden generar capas de tal forma que agrupan una serie de elementos y que dependiendo de las necesidades que uno tenga, uno puede generar capas diferentes. Siempre va a haber una capa de origen que es la capa 0. Si uno quiere agregar capas, lo hace aquí mediante este botón. Este botón le permite generar las capas que requiera. Y en cada capa uno puede ubicar elementos básicos. Por ejemplo, que la capa 0 se refiera a los límites de una figura. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar en la capa 0, puedo cambiar las preferencias o atributos de esta capa. Por ejemplo, en los parámetros de la capa, el nombre, el primer nombre ese no cambia, ¿no? El nombre de la capa no se puede cambiar. Por defecto, el color es siempre blanco o negro, pero uno lo puede cambiar. Le podemos cambiar el grosor e incluso el tipo de trazo. Entonces, si uno quiere un grosor superior, ¿no? Entonces uno podría cambiarlo de acá, por esta manera, y hacer clic en OK. Y pues noten ustedes cómo ocurre el cambio, ¿no? Entonces aquí ya aparece en un trazo más grueso. Y ese grosor cambia dependiendo del tamaño. Noten que en la situación anterior, como lo tenía antes, sin escoger ninguna escala o ningún grosor, dejarlo en 0, siempre va a tener un grosor fijo. Es decir, donde estaba originalmente, que es aquí 0, ¿no? Independientemente de la escala en la que yo esté, siempre el grosor de la línea es el mismo. ¿Ya? Cuando uno selecciona un grosor determinado, ese grosor cambia con la escala. O sea, se convierte en un grosor fijo. Bueno, con base en esto, entonces ya podemos terminar de trazar elementos. Completemos aquí el rectángulo, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí donde señalo el valor inicial, el valor final, y voy a aprovechar que sigo haciendo el trazo, es decir, que es automáticamente el final de una línea se convierte en el origen de otra acá. Bueno, y para quitar esta línea o para terminar, simplemente le doy escape. Listo. Ahí ya quedó conformado ese rectángulo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahí ya tengo un rectángulo que puede representar, por ejemplo, las dimensiones generales de un lote rectangular, ¿no? De 6 metros por 9. Entonces, en las indicaciones se dice las unidades en qué valores están, ¿no? A ver, por ejemplo, yo quiero trazar longitudes específicas, muy precisas. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar una línea que se ubique o que represente, por ejemplo, una sección de escaleras que tienen una longitud o un ancho de 80 centímetros. Noten que al moverme aquí no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar. Una forma es aumentar la escala hasta que se puedan trabajar en decimales de la unidad o del cuadro, ¿cierto? Para poder manipular. O la otra es ubicar los elementos
específicamente indicando la coordenada. Eso se puede hacer de la siguiente forma. Entonces, hemos seleccionado el elemento recta, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar una línea que ubique a 80 centímetros con respecto al límite exterior. Entonces, voy a trazar una línea horizontal que se ubique con respecto a esta esquina en un valor, es decir, esta esquina tiene coordenadas, si ustedes ven, 0 en X, 6 en Y. Si ustedes ven aquí, esto corresponde, este es el origen, entonces 0 en X, no se mueve horizontalmente, y avanza 6 unidades en Y. En este punto, con respecto a este punto, quiero trazar o quiero lanzar una línea que esté a 80 centímetros. Es fácil porque aquí ya podemos ver que se ubica en 5.2 metros con respecto al eje Y, es decir, desde el origen que está abajo hasta el punto donde yo estoy ubicando el cursor, hay 5.2 unidades, ¿no? Pero voy a hacerlo de tal manera que represente, por ejemplo, que represente una línea divisoria para escaleras, o sea, un espacio o un elemento para construir más tarde unas escaleras en un plano, ¿no? Entonces lo que hacemos es especificar el primer punto. Hacemos clic acá, donde dice línea de comandos, hago clic ahí, en este punto justo debajo, donde está parpadeando el cursor. Cuando pase a coloración, entonces le doy las coordenadas de ese punto. Yo puedo dar las coordenadas como el valor en Y, en X es 0, ¿cierto? Y el valor en X es 0, separo 5.2. Entonces ahí ubico el primer valor. Y el otro valor, ¿no? El otro extremo, porque no terminó, ahí ya ubico el punto y podemos ver que toma la forma. Está ubicado justo aquí. Es decir, estamos a 5.2 metros, pero esta vez sobre la coordenada en X6. O sea, las coordenadas de este punto serían 6 en X, 5.2 en Y. Entonces, aquí donde dice especifica el punto siguiente, hago clic, digo 6 en X, ahí está la coordenada en X, 5.2 en Y. Enter y noten que ya se traza la línea. Ah, perdón, me equivoqué acá. Es 9, esta distancia es 9. Entonces, deshacemos la acción con control Z, hacemos escape, deshacemos la acción con control Z, eso deshace esa línea, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a dar los valores. Esta vez entonces selecciono la opción, trazar línea recta, segmento de recta, escojo los dos puntos, me voy acá a la casilla donde dice especifique primer punto y coloco entonces la posición del primer punto, que como vimos es 0, 0 en X, 5.2 en Y. Ahí traza el primer punto. Y el siguiente punto estaría en la posición 9 en X, 5.2 en Y. Ahora sí, ahí ya se generó. Yo puedo dar las coordenadas del siguiente punto, ¿verdad? Bueno, listo. Doy clic en Escape. Ok. Eso podría ser para unas escaleras o las escaleras podrían medir menos. Ya eso, vieron ustedes cómo se traza, ¿no? Ahora, voy a borrar esto porque ¿qué pasa si yo lo que quiero es hacer los contornos de una pared? Una pared tiene un grosor y digamos que el ladrillo y el pañete completan 15 centímetros de grosor. En vez de volver a trazar, vean los puntos, yo tengo la opción de trazar rectángulos, ¿no? Entonces, podemos trazar un rectángulo para que quede contenido en el lote y que represente el grosor de la pared. Por ejemplo, dar aquí un rectángulo y ubicamos, por ejemplo, el primer punto acá. Lo que yo quiero es que esto se ubique a 15 centímetros. 15 centímetros son 0.15 metros. Es decir, voy a ubicar ese punto en 0,15. Para dibujar un rectángulo en este programa, uno tiene que dar la ubicación de dos esquinas diametralmente opuestas. Es decir, por ejemplo, la esquina inferior izquierda en este caso y la esquina superior derecha. De tal forma que la esquina superior, o sea, me forme un cuadrado, un rectángulo que esté dentro del otro, separado a una distancia fija del rectángulo exterior de 0.15 centímetros y eso me va a representar el grosor de la pared. Bueno, entonces aquí, como decimos, vamos aquí, especifique primera esquina y doy las coordenadas siguientes, 0.15, 0.15. Entonces ahí ya di la primera esquina. La segunda esquina me va a quedar entonces es
a 15 centímetros aquí. Aquí las coordenadas de este punto están en 0. Perdón, en 9 en X y 6 en Y. O sea, tengo que descontar 15 centímetros a cada extremo. Entonces, en X sería 9 menos 0.5 nos da 8.85 menos 0.15, coma, y 6 menos 0.15 daría 5.85. Ahí está. Ya serían las coordenadas y ahí nos queda entonces el rectángulo que va a representar el grosor de la pared. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Hasta acá entonces hemos trazado los elementos básicos generales. Voy a generar una nueva capa donde voy a ubicar las líneas guía. Las líneas guías de una construcción pueden representar el centro de la pared a partir del cual se construyen, digamos, las paredes o el grosor de la pared, si se quiere. Entonces, por ejemplo, voy a generar una nueva capa y voy a llamar, cuando se me abre el cuadro de diálogo, ustedes ven que aquí dice no name, no hay nombre. Ustedes simplemente colocan el nombre que quieran, pero un nombre que sea indicativo de lo que tiene esa capa. Voy a llamar a esto divisiones. Listo. Divisiones. Ok. Voy a cambiar algo en esta capa. Al mudarme en esta capa, al hacer clic en ella, voy a activar entonces esta opción donde el color que voy a usar va a ser otro, por ejemplo un azul. ¿Listo? Y por qué no, cambiamos también el tipo de trazo. En vez de utilizar un trazo continuo, utilicemos un trazo a puntos. Le damos clic en OK. Vamos a darle un grosor. Bueno, eso ya después lo veremos. Y ustedes pueden ver aquí que ya estoy trabajando en esta capa. De hecho, los elementos de una capa nos permiten quitarlas o hacerlas desaparecer dependiendo de lo que uno quiera lograr. Miren lo que yo hago aquí. Si yo hago clic en el ojo, en el icono del ojo, desaparece lo de una capa. Por ejemplo, si hago clic en el icono del ojo de la capa 0, que es la primera que existe por defecto, desaparecen los elementos de esa capa. Como todavía no he generado elementos de la segunda capa, entonces basta hacer clic donde dice divisiones para pasar de capa y vamos a dibujar los elementos. Entonces voy a trazar una línea que divida este lote en la mitad. Entonces me voy aquí a donde se genera la línea, vamos a 2 puntos y evidentemente esta es la mitad, trazamos de acá a acá, ¿verdad? Listo, ahí está. Voy a trazar entonces otra línea que en este caso se haga a 2 metros del borde vertical derecho. Entonces a 2 metros, es decir, aquí. Entonces en este caso lo que voy a hacer es trazar una línea que venga desde acá, es decir, que está en 7, acá, listo, y acá. Ahí ya se generó. ¿Listo? Entonces ya tengo yo dividido esto. Bueno, muy bien. Veamos lo que existe aquí. De pronto, para que se note más, yo puedo ir en esta capa y cambiar el grosor por un grosor mejor. Aquí. Noten que ahí aparecen las líneas de guía mejor marcadas, ¿no? Incluso puedo buscarme un formato más apropiado. Por ejemplo, una línea de puntos muy juntos, que para mí puede ser mejor, ¿verdad? Puedo hacer, por ejemplo, que la capa cera tenga también un grosor un poco distinto, que tenga un grosor igual, pero entonces me parece que es mejor ahí. O sea, se nota bien cuál es el grosor de la capa. Uno puede cambiar los grosores de acuerdo a lo que necesite. Bueno, listo. Ok. Entonces, otra línea divisoria. Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a dividir, el lote ya está dividido aquí en 4 partes, donde, por ejemplo, esta parte, este rectángulo que se forma en la parte superior derecha, puede corresponder al patio, y esto puede corresponder, ¿por qué no?, a la cocina. A ver, dibujemos habitaciones acá, ¿verdad? Unas habitaciones acá, reservemos un espacio para el baño, y coloquemos entonces, ya dejamos estos 2 metros para el patio, nos quedan 7 metros para distribuir. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ubicar
a 1.5 de esta distancia. Entonces recuerden, entonces, este punto, que es el que se toma como referencia, si ustedes mueven aquí, note que cuando uno define un punto, automáticamente ese punto se convierte en la referencia para nuevos trazos, el punto que está aquí en rojo. Ese se genera cuando uno le da término a cualquier línea automáticamente. Entonces que a partir de acá, la posición del cursor, cuando me mueve en este sentido, es en signo negativo. Entonces yo me tengo que mover 1.5 metros a la izquierda o menos 1.5. Listo. Caigo aquí. Entonces, voy a generar una línea acá, en este punto. Pero la generé donde no debía. Entonces, perdón. Vamos a generar aquí en este plano de divisiones. Otra vez. Ahí. Entonces, a menos 1.5. Bueno, entonces en este caso, noten que aquí 1.5 es acá hasta acá. Listo. Ese sería el espacio para un baño. Bueno, entonces eso me deja definido este campo, por ejemplo, para habitaciones. Unas habitaciones que tendrían apenas menos de alrededor de 2,5 metros de ancho. Habitaciones pequeñas, ¿no? Bueno, entonces supongamos que una casa de un piso, un plano de planta de un piso, queremos nosotros dividir esta área que está acá, que estoy señalando con el mouse, en dos partes iguales. Voy a hacer lo siguiente. Para que yo pueda ubicar la mitad del cursor exactamente, entonces voy a hacer un trazado de una línea, terminar este cuadrado acá, y listo. Ok, le doy clic en Escape. Y ahora lo que hago es forzar a la mitad, es decir, para que se genere un punto medio en cada uno de los elementos de recta que he generado. Entonces, cuando yo activo esto y desactivo forzar a los puntos de la grilla, entonces automáticamente el cursor solamente se va a mover a puntos que representen la mitad de segmentos. Entonces, en este caso, noten que aquí solo me puedo mover así, ¿verdad? Y aquí genero la mitad de este segmento. Entonces, ahora genero la recta acá y esto. Listo, ahí dividí el espacio en dos partes iguales. Bueno, básicamente es lo que hay. Y aquí queda espacio, por ejemplo, para, si se quiere, en este caso ya tenemos patio. Bueno, entonces ya tenemos esto. Listo. Ahora, vamos a generar cotas para estos elementos en azul. Entonces, por ejemplo, pongamos aquí las cotas, los horizontales, por ejemplo, definir la longitud que hay de acá hasta acá. Vamos a tomar entonces que fije la cuadrícula para que podamos movernos ahí. Y vamos a crear entonces la medida acá. Nos movemos, por ejemplo, aquí. Listo. Y desde acá, por ejemplo, desde acá hasta acá. ¿Sí ven cómo nos generamos a esa distancia? También podemos generar la distancia desde acá hasta acá. Listo. No falta sin indicar el ancho acá, lo podemos indicar sobre este punto. Entonces vamos a ubicarnos, tracemos una cota que vaya desde acá hasta acá. Perdón, mi error. Tengo que cambiar la cota a vertical. Vertical. Entonces ahora sí, selecciono el extremo superior, el extremo inferior, indicando entonces la longitud. Y con estas medidas uno tiene suficiente para trazar el plano. O sea, con esas medidas, el resto es deducción matemática, podemos llegar a las dimensiones requeridas. Listo. Bueno, ahora vamos a generar una nueva capa. Una capa para colocar los nombres de las partes. O sea, por ejemplo, vamos a llamarla partes. Esa capa. Y le voy a dar a la capa partes un color diferente. Por ejemplo,
Aquí aparece magenta, ¿dónde están los rojos? Rojo, aquí está. Bien, le doy clic en OK. Voy a darle un tipo de trazo continuo. Un trazo continuo, ya está continuo. Noten ustedes que el grosor por defecto pasa de 0,5 a ese valor sin ninguna opción. Entonces damos clic en OK. Ahora, ¿cómo coloco los nombres de los elementos, no? Entonces, por ejemplo, aquí me voy a este icono, ahí puedo generar el texto. Entonces, en este texto, yo puedo generar acá el nombre que quiera. La altura, recuerda que la altura estaría en las unidades. Hay que ver que los cuadros acá, o la altura del texto, esté en las unidades que se hayan especificado en el dibujo. Yo lo tengo por defecto en 0,3, pero puede aparecer por defecto en 1, lo que sería muy grande para la escala que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí llamemos a esto, llamemos patio. Listo. Patio, ahí quedó bonito. Y lo ubicamos acá. Y noten que automáticamente toma el valor patio, ¿cierto? Listo. Bueno. Pero de pronto me quedó muy arriba. Yo lo quiero que esté más proporcionado, por ejemplo, que está más a la mitad. Entonces, en este caso, lo único que tengo que hacer es darle clic aquí en propiedades, ¿cierto? En la opción mover, también sirve para copiar. Ahora, en esa opción, mover, copiar, selecciono el elemento, busco un lugar donde colocarlo. Bueno, voy otra vez acá, algo pasó aquí. Mover, copiar. Entonces, vuelvo otra vez a la opción mover, copiar, ubico un punto que quiera y miren lo que ocurre. Puedo mover el texto. Muévanlo ustedes hacia una posición donde se vea simetría geométrica, por ejemplo acá. Aquí lo que me pregunta es si quiero generar un nuevo elemento a partir del ya existente o simplemente genero un elemento y borro el anterior, lo que es equivalente a haber movido el letrero, ¿verdad? Que es la opción que voy a utilizar. Y listo, hacen clic en otro lado, o escape, nos vamos a otra cosa. Uy, ¿qué pasó aquí? Bueno, movemos otra vez, pero esta vez, bueno, que ocurrió una tragedia, Dios mío. Bueno. Aquí hacemos clic en la tecla Escape varias veces hasta que aparezca donde lo queríamos ver, ¿verdad? Listo. Entonces aquí patio, aquí por ejemplo cocina. Seguimos aquí en partes. Vuelvo a darle clic en el texto. Vamos a hablar ahora de cocina. Trato de ubicarlo donde mejor cuadre. Ahí está. Entonces acá por ejemplo le damos escape, vamos a generar un nuevo texto oprimiendo acá, donde diga por ejemplo sala. Y ubiquemos ahora comedor. Sala, comedor. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy trazando aquí las cosas sin ningún sentido del orden, ¿no? Puede ser que un comedor de ese tamaño sea muy grande. Entonces aquí, por ejemplo, podemos colocar habitación. Pues, habitación. Ahí en habitación. Y aquí volvemos a colocar otra habitación. Esto sería un espacio para baño, ¿verdad? Pues aquí diríamos baño. Listo. Bueno. Ok. Y simplemente nos vamos aquí. Donde dice baño. Acá. Listo. Hemos terminado. Bueno.
Ok, esto es una manera muy, pues, salvaje si se quiere de hacer esto. Entonces vamos a cambiar algunas cositas acá. Por ejemplo, aquí dejarlo por defecto. Listo, ¿no? Están las indicaciones. Vamos a colocar ahora un texto de título. Por ejemplo, aquí hablar, digamos, planta casa, así como, o esquema primer piso. Esquema primer piso, pero en este caso le voy a aumentar el grosor. En este caso voy a hacerlo de 0.5, por ser, obviamente, el título de la obra, ¿no? Entonces, y aquí selecciono dónde lo coloco. Ya. Bueno, entonces aquí pasa algo. Resulta que como yo definí que fuera por puntos, se quedó por puntos acá. Entonces vamos a dar control Z, y voy a crear una cuarta capa más bien. Una cuarta capa donde el grosor va a ser de 0.9. Digo OK. Démosle este otro nombre. Voy a llamarlo título. Capa título. Y en esa capa de título, ahora sí voy a generar esquema primer piso con la longitud 0.5 de altura aquí. Ahora sí, mucho mejor, ¿verdad? Listo, ahí se me generó un primer elemento. Bueno, es decir, esto es apenas un esbozo de todo lo que se puede hacer, de todo lo que es posible hacer, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces, a partir de lo que tenemos aquí, ya podemos generar una impresión. Pero tenemos que escoger primero las dimensiones de la hoja donde se van a dar. Entonces, recuerden que aquí las unidades que se han tomado por defecto han sido metros, pero no necesariamente necesitamos una hoja que tenga semejantes dimensiones. Entonces, por eso es que aquí hay dos preferencias distintas. Una, que es la unidad que se representa, y otra, las longitudes verdaderas en las cuales se va a imprimir el elemento. Entonces, aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, el tipo de hoja. Entonces, aquí la hoja aparece en sentido vertical, yo la voy a poner horizontal, tamaño carta, que es el letter. Por defecto, en la primera vez que se abre el programa aparece el formato A4. Aquí busquen ustedes el formato carta, ¿no? Letra. Entonces, OK. Listo, y nos vamos ahora a archivo. Vamos a darle print preview para que ustedes vean que independientemente del tamaño de la hoja, miren que automáticamente en el tamaño de la hoja aparece el dibujo. Es decir, no importa cuáles sean las dimensiones que se representen en la medida, esto representa 6 metros, pero esto está representado en una hoja tamaño carta. Todo lo que yo he dibujado automáticamente se ajusta a la hoja que se ha escogido, ¿verdad? Aquí está. Bueno, entonces, a partir de esta medida, que ustedes pueden ver, entonces nos damos cuenta que uno le puede ver la utilidad a las capas. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero ver las divisiones, entonces simplemente hacen clic acá y eso ya no se imprime. Pero si usted no quiere que se vean los títulos, entonces ya puede hacer eso. O si no quiere que se vea el título mayor, ¿ok? Son las ventajas que da poder uno manipular. Es decir, uno puede generar capas para poder hacer aparecer o desaparecer información, agrupar elementos, de tal manera que sea más fácil visualizar la información o tratarla, ¿no? Listo. Vemos que esta fue una forma en la cual podemos hacer unos planos básicos, unos esquemas de diseño iniciales. Bueno, espero que esta información, que este ejercicio práctico les haya sido útil. Nos vemos en una próxima ocasión.